Padre Dios, Santo y Misericordioso, que nos ama, te damos muchas gracias, primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz derramando toda su sangre. Por tu sangre preciosa, Dios nos perdonó, nos lavó todo nuestro pecado. Así nos perdonó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Así llegó hasta nosotros esta salvación por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Ya hemos escuchado y entendido y también recibido en nuestro corazón con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Lo confiamos, Señor. Entonces, Señor, haznos seguir adelante confiando en el Señor y en la palabra del Señor para que podamos llevar buen fruto, creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo. Así Dios nos permitió la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos seguir permaneciendo en el Señor. Hoy, Señor, aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra también. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Hoy, Señor, queremos seguir aprendiendo sobre este evangelio y también sobre nuestra vida cristiana, cómo debemos vivir dignamente como hijo de Dios. Señor, así queremos caminar siempre con el Señor, llevando buen fruto, según la voluntad del Señor. Señor, guía esta reunión, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a ver Hechos primero, capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Generalmente, ¿verdad? Los domingos siempre nosotros buscamos los versos por la Biblia. Sí, vamos a presentar en la pantalla los versos, pero espero que tengan su Biblia propia y buscarlo y confirmarlo, ¿verdad? Sí, podemos notar cita de la Biblia para repasar en su casa y confirmar. Es muy necesario. Sí, Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí sale un hombre, ¿verdad? Llamado Cornelio. Era gentil, no era judío. Entonces, como centurión, ¿verdad? Dice, centurión es como un jefe de 100 soldados, 100 siervos. Entonces tiene una posición, ¿verdad? Poco alta. Pero ese hombre, Cornelio, sí, está como era un hombre piadoso y temoroso de Dios. Sí, con toda su casa, o sea, cuidando, ¿verdad? Su casa, o sea, su esposa, sus hijos, sus familias, y hacía muchas limosnas al pueblo, sí, ayudando mucho, ¿verdad? A sus prójimos. Buen hombre, sí. Dice, oraba a Dios siempre, piadoso, temoroso a Dios. Entonces, viendo, ¿verdad? Ah, sí, este hombre fue salvo o no. Aquí viendo, leyendo solamente este verso, no lo sabemos, fue salvo o no. Miren, aquí yo quiero explicarles a ustedes sobre estas obras
que tenía Cornelio. Era un hombre muy bueno, temoroso, piadoso a Dios, oraba siempre a Dios, cuidando mucho y haciendo, ¿verdad? Buenas obras con todo. Pero este hombre no fue salvo. Por eso la salvación siempre no por las obras, por la palabra del Señor. Aunque tiene muchas obras buenas, justicia propias, pero si no tiene la palabra de vida que Dios nos permitió, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación no por las obras. Entonces, vino un ángel de Dios a Cornelio y hizo invitar al apóstol Pedro. Entonces, Pedro predicó, llegó, ¿verdad? Y predicó la palabra del Evangelio de Dios a la casa de Cornelio. ¿Sí? Entonces, capítulo 10, verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba, Pedro estaba estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, como apóstol Pedro, ¿verdad? Llegó y predicó y enseñó, aquí dice, sobre el Evangelio, ¿verdad? Dice, perdón de pecados por el nombre del Señor. Lo que ha hecho Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Jesucristo vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Era obra de Jesucristo. Sí, Jesucristo hizo muchas veces milagros, señales, prodigios, pero estas obras del Señor Jesucristo también se refiere a la salvación de espíritu. Por ejemplo, uno, ¿verdad? Por ejemplo, uno se curó por milagro, orando aquí como en un templo, se curó. Qué bueno. Mire, esta curación, sanidad, no es salvación. Sanidad es sanidad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, él también tiene que recibir la salvación, aparte de esta curación. No lo sabemos de dónde viene, porque a otra religión también sale curación, milagro, prodigios, señales, aunque no tiene la palabra de vida, pero sale algo, ¿verdad? Maravilloso. Satanás puede engañar al mundo. Muchos siendo engañados, ¿verdad? Está siguiendo a Satanás. Entonces aquí nos explica algo, ¿verdad? Buen orden de la Biblia y de la voluntad de Dios. Ellos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿de qué? Aquí dice, del perdón de pecados por el nombre del Señor. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El discurso sería como seminario, ¿verdad? Una enseñanza, ¿sí? Una instrucción. Entonces, así viene el Espíritu Santo. En él, Efesios 1:13, hemos aprendido, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero, habiendo oído. ¿De qué? No de cualquier palabra. Escuchando siempre sobre la ley. ¿Cómo puede entender esta gracia? ¿No? Todos los que defienden de las obras de la ley
están bajo maldición. Escuchando sobre la ley, nadie puede ser salvo. Ahí no hay salvación. Por eso dice, están bajo maldición. Por ejemplo, los judíos, ¿sí? Aún quiere cumplir, ¿verdad? Fiesta de la ley, quiere cumplir todo mandamiento de la Biblia, ¿sí? Pero ellos rechazaron, mataron al Señor Jesucristo según su celo, ¿verdad? Ardiente para Dios. Ellos tenían un celo, ¿verdad? Para Dios, edificando, ¿verdad? Mostrando su justicia, confiando en su justicia, ya crucificaron al Señor Jesucristo. Hoy en día sale también muchas veces. Por eso nosotros debemos distinguir bien estas palabras. ¿De qué está hablando? Así habla sobre la Biblia, pero ¿de qué quiere hablar? Así viene sello del Espíritu Santo. Hablando este sello del Espíritu Santo, podemos entender que esta salvación no se pierde. Sello, ¿cómo se pierde? ¿Verdad? No se pierde. ¿Qué quiere decir este sello? Como una, como seguridad, ¿verdad? Es mío. Aquí en campo hay, ¿verdad? Un finca que andan muchos como bueyes. Cada uno, ¿verdad? Tiene sello de dueño, ¿sí o no? Sí. Entonces el dueño lo sella. Es mío, no lo ve. ¿Sí? Entonces Dios nos sella por medio del Espíritu Santo. Esto es una certeza también, evidencia de la salvación, una seguridad. ¿Sí? Entonces, Hecho capítulo 10, verso 47, siguiente dice también Pedro. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Aquí el agua se refiere al bautizo. Impedir el agua, porque aquel tiempo los judíos, ¿verdad? Los discípulos judíos nunca predicaban a los gentiles, aún, nunca. Por eso solamente predicaba a los judíos, solamente en sinagoga, ¿verdad? Primero. Ellos no entendieron esta voluntad de Dios, que quiere predicar, que, ¿verdad? Quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces solamente predicaba a los judíos. Esta vez es como Dios mostró a Pedro como en su sueño para que predicara a los gentiles. Para los judíos, ¿verdad? Los gentiles como gusano. Sí, ellos no querían predicar a los gentiles porque ellos no tienen la ley como comen, ¿verdad? Como quiere, andan como quiere, pensando, ¿verdad? Muy sucio. Pero Dios también quiere salvar a los gentiles. Quiere. Entonces, ya, ellos han visto, ¿verdad? Esto. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo mientras escuchaban este seminario, esta palabra del perdón del pecado, ellos han visto. Así como un milagro, como señal, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Hoy en día no, pero aquel día, entonces, Dios mostraba esta obra de Espíritu Santo para que sepan, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Sepan que existe el Espíritu Santo. Nadie lo sabía. Así viene el Espíritu de Dios. El que reciba esta salvación viene el Espíritu Santo.
Entonces ellos han visto, ¿verdad? Aquí Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Sí. Por eso, aquí dice 48, ¿verdad? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Bautizaron a ellos. Salvo, ¿verdad? Salvo. Por eso, el orden de la Biblia es así. Primero hay que escuchar la palabra del perdón del pecado. Se llama el Evangelio. Y después, entendiendo, ¿verdad? Recibiendo esta palabra, primero viene el Espíritu Santo. Ya, como sello de Dios, no se va. Es mío, Dios dice. Entonces, nadie arrebatará de mi mano, ¿verdad? Ni de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna. Esto es una seguridad de nuestra salvación. Y después, si nosotros, sí, vamos a bautizarnos. Mire, este bautismo no es condición de la salvación. Algunos, por una enfermedad, no pueden meterse en el agua. No puede ir al cielo. Sí, puede ir al cielo. No es condición de ir al cielo el bautizo, sino como una obediencia. Primer obediencia después de la salvación como primer paso. Por eso aquí en la Biblia sale muchas veces, ¿verdad? Este bautizo, después de recibir el Espíritu Santo, ya inmediatamente se bautizan. Es orden de la Biblia. Alguno aquí se bautizó, ¿verdad? Hace muchos años, pero no es bautismo de la salvación. Se llama el bautismo de arrepentimiento. Se ha sido salvo ya. Tiene que ser bautizado así como Cornelio. Sí, Efesios 2, 8 y 9. Sí, aquí vamos a leer juntos, vamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, porque nadie se gloríe. Sí, siempre se opone, ¿verdad? La obra, la gracia. Entonces, el que está hablando sobre las obras para recibir la salvación no ha sido salvo, no ha entendido esta gracia. ¿Por qué? Porque siempre esta obra, ¿verdad? Se opone contra la gracia. Voy a explicar un poco esto. Muchos tienen esta costumbre, como la obra, hacer las obras como salvación. Vamos a dividir así antes de la salvación y después de la salvación. Entonces, para ser salvo, no ocupamos las obras, no, para la salvación. Pero después de la salvación, Dios nos pide las obras para los salvos. Porque aquí antes de la salvación, ¿verdad? Son muertos. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada, no tiene la vida. Pero ya ahora, por la salvación es recibir la vida de Dios, del Señor, ya ahorita es vivo, son vivos. Me explico. Puede hacer obras, pero los muertos, haciendo ¿qué cosa? Yo heredaré el reino de Dios. ¿Haciendo qué cosa yo podría ser salvo?
Así preguntaba al Señor Jesucristo, Maestro bueno, pero haciendo algo puede ser salvo, ¿no? Solamente por la obra, ¿verdad? No, no ocupamos las obras para ser salvos, solamente por fe. Por fe podemos recibir la salvación, por fe. Pero después de la salvación, Dios nos pide. Por eso, por sus obras, los conoceréis. No está preguntando las obras antes de la salvación, sino después de recibir la salvación, recibir el Espíritu Santo y el poder de Dios. Pero, ¿qué sale? Si está vivo, Dios quiere ver, ¿verdad? Estos frutos de la salvación, de su vida nueva. Es así. Aquí estamos, ¿verdad? Esto es un fruto. Seguir adelante, confiando y permaneciendo en el Señor por medio de la iglesia. Es un fruto. Aquí, campo de Dios. Arraigamos nuestra raíz de la fe aquí en la iglesia y lleva fruto. Como árbol, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corriente de agua. Por eso, mucha Biblia explica sobre la vida cristiana de los salvos. Pero muchos, siendo muertos, quieren hacer algo, presentar algo ante los ojos de Dios. Se llama obras muertas, no sirve nada. Nuestra justicia, ¿verdad? Antes de la salvación, como trapo de inmundicia, no sirve nada. Al morir el Señor Jesucristo, crucificaron dos malhechores con Jesucristo. En el principio, sí, los dos, ¿verdad? Injuriaban, maldecían contra Jesucristo, burlando contra Jesucristo, pero un malhechor se arrepintió por fin y pidió a Jesús, ¿verdad? Su perdón y su misericordia. Entonces Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces este malhechor, ¿en dónde estaría ahorita? En el paraíso, porque Jesucristo le permitió. Jesucristo es juez, le perdonó muriendo, ¿verdad? Directamente y lo invitó, lo llevó al paraíso. Entonces, este malhechor, ¿qué ha hecho para ser salvo? Nada. Así, sin obras, sí, podemos ser salvos. Esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos? Gracias a Dios. Gracias, Señor, por salvarme. Yo no soy nada, soy pecador, pero el Señor murió en lugar de mí y derramó toda su sangre y me limpió y me salvó. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, somos libres, así, según la palabra de Dios. El que confía en su sentimiento, en su emoción, en su obra, se pierde rápido. Pero el que confía en la palabra de Dios, no se pierde, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, del Señor, no pasará. Está conmigo siempre. Se llama pacto eterno. Es así. Así Dios nos enseña. Y después de la salvación, entonces nosotros debemos seguir adelante obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Se llama Señor. ¿Qué quiere decir esto? Dueño. Dueño de la vida. Yo no tenía dueño, ¿verdad? En mi vida. Yo vivía así como yo quería. Andaba como yo quería. Pero ahora ya se cambió mi vida. Morimos con el Señor, ¿verdad? Yo muero con el Señor y ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, Señor Jesucristo es mi dueño, mi Señor. Por eso lo llamamos Señor. Soy, ¿verdad?
de usted. Guíame, mándeme, yo lo hago. Es siervo. Esto es la vida cristiana. Por eso, siendo salvo, ¿cómo puede vivir en el mundo? ¿Verdad? No, no está bien. ¿Qué puede hacer? Nada. Hay que permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Hoy vamos a aprender, ¿sí? Sobre la iglesia. Aquí les pregunto, ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es mejor? O sea, ¿cuál es la respuesta de Dios para ser salvo? Dice, la justicia de Dios con la justicia mía será salvo. O solamente la justicia de Dios. Ocupamos nuestra obra para ser salvo, como por ejemplo, ¿verdad? Soportar bien y andar bien y aguantar bien. Si yo lo aguanto bien, no pecando, yo será salvo. No dice esto. Solamente confiando en Señor Jesucristo, en la justicia de Dios, podemos ser salvos. Eso es la salvación. Entonces, no estoy diciendo, ¿verdad? Podemos vivir como queremos, no. No estoy diciendo esto. Mire, aquí en la Biblia, Gálatas, sale como el evangelio diferente. Dice, el evangelio diferente, el evangelio diferente, otro evangelio, otra salvación, otro Espíritu Santo. ¿Por qué? Se convirtió en otro. No hay otro, de verdad, no hay otro, ¿verdad? Pero ¿por qué dice así? Se convirtió este evangelio en otro. Se convirtió esta salvación en otra. ¿Por qué? Añadiendo algo más en la obra del Señor. Mire, aquí añadiendo su obra, su justicia. Yo no voy a pecar, ¿verdad? Si yo peco, no puede ir al cielo. Ya el Señor Jesucristo pagó todo su pecado. Entonces, sí, también puede ir al cielo. Mañana peca y muere, ¿a dónde va? Ya murió inmediatamente, pecando. ¿A dónde vamos? Al cielo. Esto es la gracia de Dios, no para pecar. Y aquí también dice, ¿verdad? Sobre la sangre de Jesucristo. Aquí hay como una copa de agua, un vaso de agua limpia. Añadiendo, ¿verdad? Esta obra mía será salvo solo en la sangre de Jesucristo, la salvación. Solamente la sangre de Jesucristo. Mire, solamente vamos a poner aquí una gota de orino, nada más puede tomar, ¿no? Ya ensució, se ensució. ¿Cómo puede tomar? Así es. No podemos añadir ni 1% nuestra obra en la obra del Señor. Se convierte en otro. Cuidado, hermanos. Por eso alguno, pensando, ¿verdad?, en su obra, dice, sí, se pierde. ¿Por qué? Si yo no aguanto bien, se pierde. La salvación se pierde así, ¿no? Si se ha perdido, entonces no era salvo. No ha recibido esta salvación eterna. ¿Me explico? Así debemos entender. Sí, vamos a luchar contra el pecado. Sí, no debemos pecar, ¿verdad? Pero pasa. Pero sí, debemos volver a levantarnos de nuevo, confiando en el Señor hacia Dios, hacia el reino de Dios. Sí, aquí, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos,
acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí también dice sobre una manera de la salvación, cómo Dios nos da. Dice la salvación como común salvación. ¿Qué quiere decir esto? General. No es muy especial. No es como secreto, común. Ya fue anunciado, publicado, ¿verdad? Todo el mundo tiene su Biblia propia. Cada país tiene. No es secreto. Y dice también por la fe que ha sido una vez. ¿Por qué dice así, verdad? Una vez para siempre. Alguno piensa así, poco a poco, pero no es así. Pensando poco a poco, ¿por qué piensa así poco a poco? Yo esta vez un poco, no es como no soy 100%. ¿Por qué? Porque me falta algo, dice. Entonces, ¿cuándo podría ser 100%? ¿De qué está hablando? De su obra. Pero la salvación no por la obra. Podemos recibir una vez, aquí dice, ¿verdad? Una vez. Escuchando una vez, ya viene la convicción. Con esta palabra viene el Espíritu Santo, si puede. Pero el que no está preparado, ¿verdad? Su corazón dice así, poco a poco. Espere, poco a poco. ¿Por qué quiere suspender, verdad? Así, poco a poco, antes de la muerte. Así voy a como cumplir. No, la salvación no de nosotros, no poco a poco. Después de la salvación, ¿verdad? Sí, vamos a aprender poco a poco. Esto es el crecimiento, pero nacer de Dios una vez, como un día suficiente, algunas horas, ¿verdad? Algunas horas, es suficiente escuchando. Mientras escuchan, ya cayó, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre ellos. Obra de Dios es así. Pero después de la salvación, sí, vamos a crecer poco a poco. Eso. Pero la salvación, no poco a poco, una vez. Escuchando la palabra, así Dios nos da la convicción y el Espíritu Santo. Muchos, sí. Ayer llegaron, ¿verdad? Más, pero hoy faltaron algunos nuevos. Mire, este seminario, por favor, sigue escuchando, confirmando de nuevo, porque hoy en día, escuchando una vez, poco difícil, entender muy bien y dejar como guardar, ¿verdad? En su corazón como sello. Por eso, permaneciendo aquí en la iglesia, sigue escuchando, por favor, confirmando, ¿sí? Su salvación por sus frutos es muy necesario. Algunos ya aún no está preparado su corazón, entonces sigue escuchando, preparando su corazón. No vamos a suspender muchos días así. ¿Por qué? No tenemos mucho tiempo. No sabemos cuándo, ¿verdad? Vamos a morir. Esta noche, mañana. Por eso vamos a poner mucha atención en la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ya nuestra esperanza, ¿dónde está? ¿Verdad?
Aquí dice en los cielos, en el reino de Dios. Está guardado nuestra esperanza. Sí, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así, el Evangelio nos hace tener esta esperanza verdadera del reino de Dios. Hermanos, vamos a poner cada día nuestra esperanza en el reino de Dios. Nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Sí, vamos a seguir adelante así. Y después de la salvación, Dios nos pide las obras. ¿Cómo se llama esto? Fruto, fruto. Lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Aquí dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Y también viene, ¿verdad? El Espíritu Santo. Así. Sí, por eso, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Cuándo? Cuando oímos y conocemos este evangelio verdadero y recibimos esta palabra, somos salvos. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra que recibimos. Por eso, conocer esta palabra del Señor es importante. Es el verbo de vida que nos da la vida. Es cierto. Por eso los domingos nosotros estamos escuchando de nuevo, repasando, ¿verdad? De nuevo. Aquí estamos en memoria de esta gracia de Dios, ¿sí o no? Para recordar esta gracia que Dios nos ha dado, ¿sí? Y escuchando de nuevo esta gracia. Entonces, sí, em, un bebé recién nacido dura mucho, ¿verdad? Para crecer, para cuidarse por sí solo. Hay que esperar mucho. Los padres tienen que cuidar mucho, ¿verdad? Con mucha paciencia. Pero aquí dice, un salvo, ¿verdad? Recién nacido. Aquí dice, lleva fruto. ¿Desde cuándo? Desde aquel día que ha recibido la salvación. ¿Me explico? No esperar hace como tantos años. ¿Por qué? Porque ya sabe y conoce y nos hace Dios también llevar fruto. ¿Ya? Por eso un salvo ya sale algo, ¿verdad? Un deseo de predicar a su familia. Ayer escuchó el evangelio y ahora sale un deseo de predicar a su familia, porque su familia no ha sido salvo. Así sale fruto y crece. Esto es, sí, la obra de Dios. Dios nos hace crecer. Dios nos hace llevar buen fruto. ¿Cuándo ha recibido la salvación? Aquí alguno hace un año, hace 2 años, alguno hace como 5, 10 años. Entonces, vamos a reflexionar nuestra vida cristiana, cómo estamos llevando fruto. Aquí estamos, ¿verdad? También para recibir ese regaño de Dios, corrección de Dios. ¿Por qué no puede llevar buen fruto? Por algo malo en su camino, como un tropiezo. No puede avanzar. O tal vez tiene que como sobrepasar, ¿verdad? Por la fe, pero se para, se detiene. No, hay que pasar. Hay que dejar esas cosas para crecer y llevar buen fruto. Hebreo 9:12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, nuestra evidencia de la salvación. ¿Qué es nuestra evidencia de la salvación? Usted tiene evidencia de su salvación. Podría mostrarme como su prueba, como su testimonio. Sí, piénselo esto.
Por ejemplo, si alguno me pregunta, ¿usted ha sido salvo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué evidencia tiene? ¿Qué testimonio tiene, verdad? Primero vamos a presentar la palabra. Mira aquí, ¿verdad? Mira aquí. Yo tengo esta palabra en mi corazón. Yo recibí esta palabra. Esta palabra tiene poder. Se llama el Evangelio. El Evangelio de Dios tiene poder para la salvación. Primero, ¿verdad? La palabra. Aquí también dice la sangre. La sangre de Jesucristo es nuestra evidencia de la salvación. ¿Sí o no? Ya Jesucristo murió por mí. ¿Quién me condena? ¿Quién me juzga? Juez. Jesucristo me perdonó. ¿Quién me juzgaría? Nadie. Así tengo la convicción y la salvación. Se llama, aquí dice, ¿verdad? Eterna redención. Salvación eterna. O sea, Dios nos perdonó eternamente, como nuestro pecado pasado, presente y futuro. Todos, eternamente. Y dice una vez para siempre. Así, la salvación una vez, no poco a poco. Sí, ocupamos, ¿verdad? El tiempo para escuchar, oír, pero escuchando 1 hora, 2 horas, sí, puede entender y recibir. No ocupamos tantos años, tantos días. Si está preparado, ya, en 1 hora, suficiente. Entender esta salvación, recibir esta salvación. Vamos a pensar sobre esta sangre, ¿eh? Levítico 17, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí dice, ¿verdad? Dios nos ha dado esta sangre. Se llama la ley de expiación de la sangre, por la sangre. Así Dios nos permitió esta ley. Dice, yo os la he dado para hacer expiación. De igual manera, Dios envió su Hijo unigénito, ¿sí o no? O sea, nos permitió la sangre de su Hijo. Era la voluntad de Dios. Es la manera de la salvación. La misma sangre hará expiación de la persona. Por eso, aquí en el libro Antiguo Testamento, sale, ¿verdad? La ley. Todos los profetas testifican a la justicia de Dios, que es la salvación. Testifica al Señor Jesucristo, hablando sobre la sangre, la sangre. Por eso, como el Cordero de Dios, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Este Cordero de Dios se refiere al sacrificio. Sacrificio. Había sacrificio de los animales, de macho, ¿verdad? Cabrito y becerro y cordero, pero ya ahora no por la sangre de los animales, sino por su propia sangre de Jesucristo, ya nos salvó, nos limpió, ¿sí? Ya vamos a aprender un poco sobre esta sombra de Señor Jesucristo por medio del Antiguo Testamento, como sombra, como figura de Jesucristo. Por ejemplo, Adán y Eva. Sí, en el huerto de Edén solamente vivían, ¿verdad? Adán y Eva. Dios le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Solamente Dios le ha dado una ley, no comerás. Otra cosa, disfrute. El día que de él comieres, ciertamente morirás.
sí, pero ellos comieron. Vamos a ver, ¿verdad? Que sale aquí en Génesis sobre esta sangre de Dios como una figura del Señor Jesucristo. Entonces comieron ellos, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, ¿verdad? Muerte, separación entre Dios y nosotros, muerte, la muerte. Entonces, ya fueron abiertos sus ojos de ambos y ya se sintieron, ¿verdad? Vergüenza, porque estaba desnudo. Viviendo así no se sintiera, ¿verdad? Vergüenza. El pecado es una vergüenza. Entonces, como cosieron, ¿verdad? Eh, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales como una lopa, ¿verdad? De las hojas de higuera para cubrir sus vergüenzas, ¿verdad? Haciendo una lopa. Pero, mire, esta obra de como estas hojas de higuera se refiere a las obras de los hombres. Las obras de los hombres puede cubrir su vergüenza. No, nada, nada. Así siempre sale obras de los hombres y la justicia de Dios. Hay que dejar nuestra obra. No funcionó como delantales de las hojas de higuera, ¿verdad? Se escondieron, se huyeron. Caminaba con Dios, hablaba con Dios ellos antes de cometer ese pecado. Pero ya se abrió, ¿verdad? Los ojos. Han visto sus vergüenzas, o sea, entró el pecado al mundo, así por un hombre, Adán. Entonces, Jehová, ¿verdad? Jehová Dios llamó al hombre, ¿dónde está tú? Así Dios nos llama. Él respondió, ¿verdad? Yo tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí, dice. Entonces, siempre Dios nos busca y nos pregunta, ¿dónde está tú? ¿Cómo está tú? ¿Qué quiere usted? Mire, así nosotros debemos salir ante los ojos de Dios siempre, ¿verdad? Desnudos. Yo no soy nada. Sin Dios, yo no soy nada. Entonces, Adán y Eva salió, ¿verdad? Desnudo. No escondieron. Respondió al Jehová y salieron. Esto es arrepentimiento. Aunque se siente mucha vergüenza, dolor, ¿verdad? Tiene que salir ante los ojos de Dios, ante la palabra de Dios. Esta palabra nos cura, nos cubre, ¿verdad? Nos limpia. Esto es el arrepentimiento. Pero el que dice, ¿verdad? Me vestí, no ocupo, ¿verdad? No ocupo esta vestidura de Dios. Se siente como cubierto así por su obra. Él no va a buscar la justicia de Dios. Hay que salir desnudo, ¿sí o no? Ante los ojos de Dios. Con corazón humilde, honesto, reconociendo muy bien sobre su situación, sobre su pecado, hay que salir. Por eso, mire, por eso Dios, Jehová, hizo al hombre, a su mujer, túnica de pieles y lo vistió. O sea, vestirse de su manera, de su pensamiento, de su obra, no puede ser salvo. Pero Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Salvación, salvación. Perdón del pecado. O sea, Dios los cubrió de su obra. Dios lo hizo. Para sacar estas túnicas, como este piel de animal, ¿verdad? Por ejemplo, de una oveja. Hay que matar
y quitar piel. Hay que coser, ¿verdad? Este piel para hacer túnicas. Dios lo hizo. Hay que matar una oveja, algunas, para hacer estas túnicas de pieles. Entonces, Dios los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sacrificio. Aquí podemos ver la sombra de Jesucristo. Jesucristo, ya desde el principio, Dios preparó Jesucristo. Aquí está hablando sobre la obra de Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión, no se hace salvación. Por eso siempre ocupa el sacrificio de la sangre. Isaías 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Sí, Dios Jehová me vistió con vestidura de salvación. ¿Cómo se llama esto? Jesucristo. Mi vestidura de la salvación, ¿qué es? ¿Verdad? Jesucristo. De la sangre de Jesucristo. De la sangre. Y se llama, dice, ¿verdad? Manto de justicia. Nos vistió también Dios, que es Jesucristo. Sí. Otra historia sobre Caín y Abel. Engendró, ¿verdad? Adán y Eva, los hijos, no solamente Caín y Abel, aquí como un representante de dos tipos de personas. Uno, ¿verdad? Caín como Caín, otro como Abel. Así siempre habla en la Biblia. La manera de los hombres y la manera de Dios. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, un día, Caín trajo de fruto, ¿sí? Fruto de la tierra. Una ofrenda, ¿verdad? A Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, como más gorditos, entre ellos. Pero mira, así como Jehová, ¿verdad? Lo recibió la ofrenda de Abel. La ofrenda de Caín no. Entonces pregunto, ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? La ofrenda de Abel sí, pero la ofrenda de Caín no. ¿Por qué no? Aquí está hablando sobre la manera de Dios. ¿Sí? Aquí dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mire, este fruto de la tierra se refiere a nuestra obra. ¿Me explico? Por su obra, por su fuerza, quiere ser reconocido por Dios, quiere ir al cielo, no sirve. Se llama fruto de la tierra. Y dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, los dos. Por su ofrenda, ¿verdad? También recibió a Abel también. O sea, podemos decir que ya fue salvo Abel por su ofrenda. Esta ofrenda de un cordero se refiere al Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero, ¿sí? Explica como sombra de Jesucristo.
Exactamente, ¿sí o no? Muy exacto. Por eso, hablando sobre las obras del mundo, de la persona, siempre nos explica sobre la manera de Dios. Algunos dice, ¿verdad? Ah, sí, Caín, em, Caín como era un hombre muy malo, él dado, ¿verdad? Ha dado un fruto muy malo, por eso Dios no lo recibió. Muchos dicen es así, pero no es así. ¿Por qué? La agricultura, ¿verdad? Requiere mucho esfuerzo y trabajo, ¿sí o no? Sí, agricultura es difícil, más fuerza, pero cuidarlo a su oveja, ¿verdad? Como tirando ahí en el campo, espera para que come y después le coge y lo guía a redil. Sí, es un trabajo también, pero aquí está hablando sobre las obras de los hombres y la manera de Dios. Y después, mire, Caín lo vio, ¿verdad? Porque Jehová no ha recibido mi ofrenda. Se enojó tanto, se enojó bastante y mató a su hermano, ¿sabe? Mató a su hermano. Entonces, si no hubiera tenido este esfuerzo, ¿verdad? Mucho celo para Dios, ¿cómo podía matar hasta a su hermano? Sí, tenía mucho celo para Dios. Quería mostrar algo, ¿verdad? Su esfuerzo, su ofrenda, su corazón ante los ojos de Dios, pero Dios no lo recibió. Se no tanto. ¿Por qué Dios? Muchos que no entienden la voluntad de Dios reaccionan así. ¿Por qué Dios? Pero el que entiende la manera de Dios y la voluntad de Dios, sí, callado, ¿verdad? Espera el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Así, según su celo, ¿verdad? Mató a su hermano. Gran pecado. Por eso la salvación no por la obra. Aquí está repitiendo, repitiendo sobre las obras del mundo y la fe, ¿verdad? La manera de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo lo había entendido Abel? O sea, dice por la fe. Sin oír, no sale fe, ¿verdad? La fe es por el oír. Entonces, posiblemente habrían contado, ¿verdad? Adán y Eva a sus hijos, a sus hijos. Habría contado, hablado a sus hijos sobre esta túnica de pieles, sobre esta historia del huerto de Edén, ¿verdad? Sí, así Dios siempre utilizaba el hombre siendo inspirados por el Espíritu Santo, se llama profetas. Sí, Dios lo utilizó a Adán como profetas para que, como hablara, ¿verdad?, a sus hijos. Así Dios hablaba al mundo por un hombre, por los profetas. Entonces, los hijos de Adán, algunos ya entendieron, otros no. Por eso, hoy en día también, por los que tiene, por un hombre, ¿verdad? Por los hombres que han recibido la salvación, por los hombres que tiene este evangelio de Dios, Dios predica. Es trabajo de Dios, ¿sí? Entonces siempre Dios nos pregunta, ¿qué tiene usted? ¿Qué quiere usted? Vamos a escuchar y entender y seguir adelante, o sea, obedecer al Señor. Esto es ya nuestra vida nueva.
Por ejemplo, no por como ese sacrificio, ¿verdad? Sino por la fe, dice, por la fe de Jesucristo. Aquí en el Antiguo Testamento salía muchas veces sacrificio, ofrenda, ¿sí o no? De la sangre, pero ellos no fueron salvos por este sacrificio, sino por la sangre de Jesucristo. Ellos murieron así, esperando la venida del Señor. Murieron en la fe, pero Jesucristo lo cumplió por la muerte. Romano 12, capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, aquí dice, ¿verdad? Hermanos, ¿quiénes son salvos? Son hijos de Dios por la fe. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Envió esta carta a los romanos salvos, se llama romanos, a la iglesia de Roma. Y dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no está diciendo, ¿verdad? Hermanos, presentéis vuestro cuerpo como sus obras buenas para ser salvo. No está diciendo aquí esto. Hermanos, presentéis vuestro cuerpo, vuestro espíritu, vuestra vida, ¿verdad? Dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es vuestro culto racional. Aquí está hablando a los salvos. Presentéis vuestras obras, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Haciendo estas cosas, será salvo. No está diciendo aquí tampoco. Ha sido salvo por la fe. Tiene que ofrecer, presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro espíritu en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sí, así siempre sale. Orden de la Biblia. Una cosa más, ¿verdad? Sobre esta sangre que sale en Antiguo Testamento como sombra de Jesucristo, como la sangre de Jesucristo. Sí, los judíos, ¿verdad? Vivían en Egipto, en la tierra de Egipto, casi como 400 años, 430 años. Entonces ellos se convirtieron, ¿verdad? Como esclavos. En esclavos sufrieron muchos. Entonces clamaron a Jehová, ¿verdad? Sálvanos. Entonces Dios preparó un hombre como profeta. ¿Cómo se llama? Moisés. Moisés envió, ¿verdad? Moisés al pueblo de Israel para sacar de la tierra de Egipto y guiar de nuevo a la tierra de Canaán. Entonces, mostrando como plaga, 10 plagas a la tierra de Egipto, presentando, ¿verdad? El poder de Dios para que como permite, ¿verdad? Permita de salir. Entonces, era última plaga, o sea, la matanza de primogénito, matanza de primogénito. Entonces, Dios va a enviar un ángel, ¿verdad? Para matar a los primogénitos de cada casa. Y le ha dado, ¿verdad? A los judíos una manera de la salvación. O sea, pintara con la sangre de cordero en 2 postes y en el dintel de las casas. 2 postes, dintel de las casas con la sangre de cordero, dice el cordero. Una casa tiene que matar un cordero, con esta sangre tiene que pintar, así, entrada, ¿verdad? Y dice Éxodo 12, verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando
hiera la tierra de Egipto. Dice, veré la sangre. Miren, aquí hay también función de la sangre de Cristo. Veré la sangre y pasaré de vosotros. En una casa llega, ¿verdad? Un ángel para matar primogénito de esta casa. Pero veré la sangre de la casa, yo pasaré sobre vosotros. No va a preguntar quién está dentro. Ellos, ¿qué ha hecho? No va a preguntar nada. ¿Cuánto pecado tiene? No va a preguntar quién es. No. Solamente veré la sangre y pasaré sobre vosotros. ¿Cómo se llama esto? Perdonar. ¿Sí o no? Perdonar. Sobrepasar. Pasar alto. Entonces, esto es función de la sangre de Cristo. Así nosotros vamos a permanecer en el Señor, ¿verdad? O sea, en esta casa que he pintado de la sangre de Jesucristo. Sí, se llama la iglesia también. Vamos a ver este video. Un momento. Quiere que tomen un cordero y con su sangre Debemos terminar. marquen el umbral de todas las puertas. Porque esta noche recorrerá la tierra de Egipto y dará muerte a todo primogénito. Pero cuando vea la marca en su puerta, seguirá su camino y la plaga no entrará. Veré la sangre y pasaré sobre vosotros. Ya, como la sangre de Cristo, ¿verdad? Esto es señal, ¿verdad? De nuestra salvación. Una evidencia de nuestra salvación. O sea, mi persona ya está ahí, ¿verdad? Característica, personalidad, un costumbre, un defecto. Yo tengo aún. Tengo así, ¿verdad? Una lucha yo, por ejemplo. Pero yo tengo la sangre de Jesucristo por la fe. Esta fe viene por la palabra, según el conocimiento. Entonces, aquí también, ¿verdad? Veré la sangre, pasaré sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Me perdona, Señor, por la sangre. ¿Sí o no? Eso. Esto es la manera de Dios. Dentro, sí, dentro de la sangre hay lucha, pero sí, con esta sangre estoy tranquilo.
Estoy seguro. Eso es la salvación, no por la obra, por la fe en la sangre de Jesucristo. Es así. Por eso, la sangre de Jesucristo es nuestra evidencia de la salvación, ¿sí o no? Es señal, como señal de nuestra salvación. Y la palabra, aquí hay factura, ¿verdad? Como pago de todos sus pecados. Confirme. Sí, cada día vamos a confirmar. Qué lindo, qué dulce esa palabra. Primera de Corintios 5:7. Leamos este verso, leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, mire, aquí está hablando a los salvos, a los vivos, que han recibido la salvación. Dice, limpiaos, hermanos, limpiaos de la vieja levadura, para que sea nueva masa. Somos nueva masa. Somos criatura nueva, ¿sí o no? Pero también dice, ¿verdad? Tenemos una vieja levadura. Levadura se refiere al pecado. Sin levadura como sois, así Dios nos limpió por la sangre. Así somos, sin levadura. Pero dice también, ¿verdad? Limpiado de vía levadura. Déjalo. Su pensamiento del mundo, su costumbre del mundo, su manera de hablar, de pensar, de actuar, ¿verdad? Déjalo. Hay que aprender de nuevo. Aquí en la iglesia. Cómo hablamos aquí en medio de los salvos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, es diferente. No vamos a traer, ¿verdad?, costumbre del mundo. Ah, yo viví así, entonces va a vivir aquí así. No, hermanos. Hay que dejar vía levadura. Un hombre viejo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así vamos a aprender aquí de nuevo sobre nuestra vida cristiana. ¿Sí? Así podemos llevar buen fruto. Romano 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos en el pecado? Vamos a luchar hasta la sangre. Sí, solo viviendo en el mundo, separándose, ¿verdad?, de la comunión de la palabra. ¿Cómo va a luchar? No va a luchar, va a perder. Entonces, sí, vamos a permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Ya Dios nos perdonó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Entonces, perseveraremos en el pecado con tranquilidad. Ah, sí, Dios me perdonó todo. Dice, en ninguna manera. Por favor, vamos a luchar. Y ahora somos criatura nueva. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas, o sea, estas palabras. El apóstol Juan, ¿verdad? Escribió San Juan. Primera de Juan, segundo Juan, tercera Juan. Y Apocalipsis. Con San Juan, ¿verdad? 5 libros. El apóstol Juan escribió. Entonces dice aquí, hijitos míos, estas cosas, estas palabras, os escribo. O sea, la Biblia. ¿Por qué Dios nos envió estas palabras? Dice, para que no pequéis. ¿Qué quiere decir esto? Así podría pecar. Cuidado, hermano, con mucho cuidado.
Si peca, Dios no puede trabajar con usted. Tiene que limpiar primero, arrepentirse. Para no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, así nosotros siempre salvos, somos salvos. Pero, hermano, vamos a luchar bien contra el pecado siempre. Si pecamos, viene disciplina. Recuerden esto, disciplina de Dios. Ya, vamos a leer, ¿verdad? Estos juntos, vamos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Romano también dice, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Aquí dice, ¿verdad? Por disciplina. Primero Dios nos disciplina por la palabra. Por eso vamos a recibir esta disciplina por la Biblia, leyendo cada día. Lea la Biblia, por favor. Y ahora puede entender, esto es alimento espiritual para los salvos. Lea la Biblia. Pero vive tranquilo en el mundo, ¿verdad? No viene disciplina, no se siente culpable, triste, contento, vive en el mundo. No es de Dios. No viene disciplina, dice bastardo, no es hijos. Así podemos probar nuestra vida. Aquí vamos a llevar buen fruto, pero en el mundo va a recibir disciplina. Así, los judíos, ¿verdad? Recibieron mucha plaga, tribulaciones, sufrimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a seguir adelante aquí. En la voluntad del Señor siempre. ¿Sí? Efesios 1:7, aquí habla, es el libro, ¿verdad? Efesios habla sobre la iglesia. Dice, ¿en quién? O sea, en el Señor Jesucristo. Tenemos redención por su sangre. ¿Sangre de quién? De Jesucristo. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por su gran gracia ya somos salvos. Hemos recibido el perdón del pecado. ¿En dónde? En el Señor. En el Señor. ¿Sí? En el Señor, ¿verdad? En el Señor. En el Señor. ¿Qué es la salvación? Salvación es, ¿verdad? Llamado, ser llamado como del mundo. ¿A dónde? En el Señor. Aquí dice, ¿en quién tenemos redención? ¿En dónde? En el Señor. Nosotros estábamos fuera del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios nos llamó por gracia, por la fe. Así podemos meternos en el Señor. Sí. Señor Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? De la iglesia. Por eso aquí el libro de Efesios habla sobre la iglesia. La iglesia es cuerpo del Señor, cuerpo. Por eso, Señor, en el Señor,
sería en la iglesia. Uno, son uno. Cabeza y cuerpo, no es uno, es uno. Por eso nosotros estaremos siempre en el Señor por medio de la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire, la iglesia es cabeza del mundo. Así Dios como separó, ¿verdad? Los salvos del mundo. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Abajo, debajo de los pies del Señor, ¿verdad? Está este mundo. Todas las cosas sometió bajo sus pies. ¿Me explico? Por eso, mire, nosotros no somos del mundo, somos del Señor, somos de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Recordemos esto. Por eso dice, ¿verdad? Salid. Está hablando a los salvos. Salid, hermanos, en medio de ellos. ¿Quiénes son? Mundo. Vamos a salir siempre de allí, de la voluntad del mundo, del deseo del mundo y permaneciendo en el Señor. ¿Por qué? La cual es su cuerpo. Cuerpo de Señor. ¿Cómo se llama esto? La iglesia. La iglesia. Sí, capítulo 4, verso 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí habla exactamente sobre función de la iglesia. Jesucristo es la cabeza. Vamos a crecer hasta la cabeza de Jesucristo y todo el cuerpo, ¿verdad? Bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno. Recibe su crecimiento, ¿verdad? Para ir edificándose en amor. Cada uno, sí, lleva su crecimiento, cada uno lleva su fruto, pero influyendo a otra persona, ¿sí? Una influencia mala también trabaja. Por eso, hermanos, cuidado mucho. Si quiere trayendo usted algo malo de su vida aquí, contamina también aquí. Influye esta contaminación a otros hermanos, al cuerpo del Señor. Es pecado. Cuidado, hermanos. Y también viene mucho beneficio de otro, de otro. Yo soy débil, pero otro hermano me ayuda, ¿verdad? Me da mucho ánimo, fuerza. Sí, eso es función de la iglesia. Por eso dice, se ayudan mutuamente. Cada uno de ustedes es miembro de la iglesia. Se ayudan mutuamente. Vamos a orar por los hermanos que está pasando un tiempo muy difícil. Por eso ocupamos la comunión, ¿verdad? Para conocer unos a otros. No se saludan, ¿verdad? No quiere conocer cómo viven, ¿verdad? ¿Qué dificultad tiene o qué petición de oración tiene? No interesa. Es miembro de la iglesia, del cuerpo, ¿no? Hay que conocer, hay que preocuparse por su miembro, es su familia. Se llama la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como, como me cayó poco mal, ¿verdad? De alguno, pero sí, vamos a
perdonar, vamos a pasar, sobrepasar con paciencia, esperando un poco más porque un poco débil, ¿verdad? No está maduro, por eso hablando así, reaccionándome así, vamos a esperar con amor. Aquí dice, ¿verdad? En amor. Ir edificándose en amor. Esto es función de la iglesia. Aquí, mire, nadie es perfecto. Cada uno tiene su defecto, errores, debilidades, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, yo tengo también, por eso yo lo entiendo, yo lo acepto, yo lo atiendo con mucho amor. Voy a esperar, esperar. ¿Por qué? Señor me esperó así tantos hasta hoy. Le explico. Vamos a seguir adelante, hermanos. Así. Aquí, por último, primera de Corintios 1, 8 y 9 dice, el cual también, leamos juntos, ¿verdad? Este verso, vamos a leer juntos, vamos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí dice, por eso ya fuimos llamados, por lo cual, ¿por qué? O sea, Dios, el cual dice, ¿verdad? ¿Quién es Él? Dios Todopoderoso nos confirmará hasta el fin, hasta que venga Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí dice, para que seáis irreprensibles, para que seáis glorioso, para que seáis, ¿verdad? Digno de recibir gran gloria del reino de Dios, según sus obras. Así Dios está limpiándonos. Mire, sí, Dios nos limpió una vez por su sangre preciosa, ¿sí? Se llama salvación, ¿verdad? Pero mientras vivimos en ese mundo, permaneciendo, ¿verdad? En el Señor por medio de la iglesia, también Dios nos limpia, ¿sí o no? Sí, nos hace dejar las cosas malas de la vida. Pero algunos, permaneciendo aquí, se aleja, se aparta, no, no es digno. Vamos a ser limpio más y más. Solo no puede. Sin congregación, sin iglesia, no somos nada. ¿Por qué? En el Señor, dice, ¿verdad? En el Señor. O sea, en la iglesia, en la comunión. Sí, así fuimos llamados, dice, a la comunión de la iglesia, la comunión de los hermanos, con los hermanos. Vamos a conocer más, ¿verdad? Vamos a seguir adelante juntos, caminar juntos y permanecer juntos aquí. Entonces, esto es, sí, rebaño, ¿verdad? Rebaño santo. La iglesia, ¿verdad? En griego significa como rebaño distinguido separado del mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero distinguido del mundo. Debemos salir de en medio de ellos, permaneciendo aquí en la iglesia. Esto es nuestra vida cristiana. Ya, bienvenidos hermanos y vamos a seguir adelante entendiendo muy bien sobre la voluntad de Dios. Vamos a, sí, crecer y llevar buen fruto. Vamos a orar, ¿verdad? Por las almas perdidas también. Y ahora somos dueños de la iglesia. El Señor está con nosotros. Vamos a seguir adelante juntos. Está bien. Ya primero vamos a orar juntos para terminar este seminario por la oración. Señor, muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, ya recibimos esta salvación tan grande que es el perdón del pecado. Ya somos limpios.
Ya somos salvos, justos y renacidos en el Señor por medio de la palabra. Así, Señor, queremos seguir adelante, creciendo en la fe y en la obra del Señor. Señor, haznos obedecer bien al Señor con mucho gusto. Señor, permítenos también valor y fortaleza para que podamos vencer también contra nuestro deseo y contra el mundo. Así, Señor, eh, queremos ser utilizados bien según tu voluntad. Queremos glorificar y santificar y agradecer al Señor con todo nuestro corazón mientras vivimos en este mundo un poco de tiempo. Muchas gracias por todo, Señor, y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.